Muy buenos días, el que le habla es el biólogo Miguel Fernández Flores. Justamente con las disculpas necesarias, estamos ya empezando el día de hoy en lo que corresponde al manejo de los residuos sólidos en establecimientos y servicios médicos de apoyo. El día de hoy estamos con todo lo que compete a la normativa, lo que corresponde a la norma técnica 144 de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Asimismo, también estamos como organizadores del evento, lo que viene a ser en algunas actividades que realizamos sobre el tema de cómo podemos nosotros un poco manejar el tema de los medicamentos vencidos y otras sustancias que a veces en nuestra actividad lamentablemente no hacemos una buena disposición final. Vamos a empezar en un contexto macro a lo que viene a ser a lo que corresponde, en este caso, el día de establecimientos y servicios médicos de apoyo. Como tenemos, por ejemplo, vamos a tratar sobre el decreto legislativo 1278, el reglamento, el decreto supremo 014-2017 MINAM, las disposiciones complementarias finales. En relación al decreto legislativo 1278 y sus reglamentos, tenemos que justamente esto abarca todo el manejo integrado de lo que es en este caso los residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, en lo que corresponde a la generación, a los almacenamientos primarios, secundarios o intermedios, en la recolección y el transporte de los residuos sólidos, en la valorización, el tratamiento y reaprovechamiento de estos residuos sólidos que son generados en muchas actividades en el día a día, y lo que es en este caso también la disposición final de los residuos sólidos. El día de hoy estaremos empezando, por ejemplo, con el tema de lo que corresponde a la minimización, a la prevención, a la responsabilidad de las diferentes instituciones en lo que hacemos nuestras actividades, principalmente en el tema del manejo y la responsabilidad de la segregación, el transporte, la disposición y la disposición final que se debe llevar estos medicamentos, en la formalización del manejo externo, que también es una responsabilidad que tenemos en nuestro día, cuando hacemos, por ejemplo, el tema del transporte, ya lo que corresponde a la disposición final de dichos residuos sólidos. Esto debe estar enmarcado dentro de un plan de manejo por parte de cada institución, tanto públicas del manejo de los residuos sólidos, que es un ritual que nosotros tenemos que nosotros realizamos estos manifestados en la recolección, el transporte y la disposición final de dichos. En relación al decreto legislativo 1278, vamos a ver cómo lo define el tema de los residuos sólidos. Es cualquier objeto, en este caso, material o sustancia o elemento resultante del consumo de un bien o servicio de cual su poseedor se desprende o tenga la intención u obligación, en este caso, de desprenderse para ser manejados priorizando primeramente la valorización de dicho residuo y por último el caso de la disposición final. Los residuos insólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera residuo aquello que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases que por sus características físico-químicas no pueden ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes
que por ello no pueden ser vertidos directamente al ambiente. Hay que tener en cuenta que esto no puede ser vertido directamente. Estamos viendo prácticamente las consecuencias negativas que estamos viviendo del cambio climático, y esto hay una política por parte tanto del Ministerio del Ambiente, tanto del sector salud y de todos los sectores del Estado en minimizar o mitigar las acciones, efectos negativos que está originando lo que es el cambio climático. En estos casos, los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. Los residuos de establecimiento de salud son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo. En este caso, según la clasificación, tenemos que un residuo clínico y afines, es decir, residuo resultante de las prácticas médicas, en este caso, o no médicas de enfermería, o lo que viene a ser dentales, veterinarias o actividades similares, y residuos generados en hospitales o en otras instalaciones como son los centros de salud, los puestos de salud o clínicas durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes o del proyecto mismo de investigación. El artículo 19, en este caso del decreto legislativo número 1278, menciona al sector salud, en este caso el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, es la autoridad competente directamente al tema de los residuos sólidos no municipales. ¿Cuál es la función que tendría en este caso la Dirección General de Salud Ambiental? Primeramente, normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, así como los generados en campañas sanitarias. Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo adecuado de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Determinar la aplicación de las medidas de seguridad dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos. Supervisar, en este caso, todas las direcciones regionales, en este caso las unidades ejecutoras tienen la obligación a nivel de todas las regiones del país en supervisar, en fiscalizar la gestión de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional según corresponda. Entonces la DIGESA tiene que fiscalizar directamente a todo lo que viene a ser a nivel del país, Perú, todo lo que se es, en este caso, la gestión y y el manejo mismo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, tanto públicos y privados. El artículo 30, en relación a la gestión de los residuos sólidos peligrosos, es sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones nacionales específicas. Se consideran residuos sólidos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características. Debe ser autocombustibilidad, la explosividad del residuo sólido, la corrosividad del residuo, la reactividad, la toxicidad, en este caso, que generan los residuos sólidos, la radioactividad y la patogenicidad, que se tiene que ver con todo lo que es el tema de los residuos sólidos. Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o la comercialización de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o al ambiente son considerados como residuos sólidos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos previamente a un tratamiento que elimine la peligrosidad de dicho residuo. Entonces, amigos, hay que tener claro que nosotros prácticamente tenemos como parte de nuestra actividad que realizar, en este caso, un pretratamiento. Nosotros estaríamos eliminando la peligrosidad y la patogenicidad de muchos residuos sólidos que generamos en nuestras actividades
en este caso, que realizamos en el día a día. En caso exista incertidumbre respecto a las características de peligrosidad de un determinado residuo, el INMINAM emitirá una opinión técnica definitoria en lo que viene a ser en nuestras actividades que de repente estamos realizando en el sector público o en el sector privado. Los alcances de este artículo serán establecidos en el reglamento del decreto legislativo. Los generadores de los residuos sólidos, en este caso en el ámbito no municipal, primeramente a realizar una segregación o manejar selectivamente los residuos sólidos generados, caracterizándolo conforme a los criterios técnicos apropiados de la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. Entonces, desde el momento que hay, en este caso, la generación de los residuos, se tiene que realizar una adecuada segregación y manejar selectivamente lo que nosotros hemos generado. Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos sólidos desde la generación en condiciones tales que evitan contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros a riesgos relacionados con la salud y la seguridad. Hemos estado visitando muchos establecimientos cuando hemos estado realizando la supervisión. Lamentablemente, el tema del acopio y los almacenamientos desde los depósitos prácticamente de la generación de los residuos sólidos que a veces están en cada uno de los establecimientos no son los adecuados, como se va a detallar posteriormente. A veces las bolsas que nosotros ponemos como con ciertos, digamos, sitios donde vamos a almacenar en cada unidad o área de nuestros establecimientos públicos o privados no corresponden al riesgo de peligrosidad de acuerdo a los colores y la clasificación que se va a detallar posteriormente. Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos sólidos como primera opción de la gestión. Los generadores de los residuos sólidos en el ámbito no municipal están obligados a asegurar el tratamiento. Todos los establecimientos públicos y privados tienen que asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos sólidos que se generen en cada uno de los establecimientos. Conducir un registro interno de la generación y el manejo de los residuos sólidos en instalaciones bajo su responsabilidad a efectos de cumplir con la declaración anual de los residuos sólidos. Entonces, digamos, registro que nosotros realizamos internamente en cada unidad o en cada área por el ente responsable en cada institución pública o privada, donde se va a ir viendo y ir registrando la generación, tiene que permitir en este caso que todos los establecimientos puedan llegar a realizar su declaración anual del manejo de los residuos sólidos. Esto se debe reportar a través del SIGERSOL, una declaración anual es el sistema, en este caso, responsable del MINAM para lo que viene a ser, en este caso, la generación de cuánto se ha generado dentro de la declaración anual de los residuos sólidos, en este caso de no municipales. Se debe presentar el plan de manejo de los residuos sólidos cuando se haya modificado lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. Hay que presentar los manifiestos de los residuos sólidos peligrosos. Estos manifiestos se tienen que presentar por la empresa operadora de residuos sólidos. El cumplimiento de las demás obligaciones sobre los residuos sólidos establecidos en las normas reglamentarias y complementarias del presente legislativo. En caso de generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en las zonas en las cuales no exista primeramente infraestructura autorizada y o las empresas generadoras de residuos sólidos formalmente, digamos, autorizados por el MINAM,
Los generadores deberán establecer su instrumento ambiental, dando a conocer las alternativas de gestión que serán aplicables en el tema de manejo de los residuos sólidos, los cuales garantizarán su manera adecuada, primeramente, de la valorización de dichos residuos y o una disposición final. Entonces, amigos, esto de todas maneras tenemos que tener en sitios de repente extremadamente lejos, en sitios donde no haya una empresa operadora autorizada por el MINAM. Nosotros tenemos que generar los instrumentos ambientales de gestión. Estos instrumentos ambientales de gestión justamente tienen que ser autorizada por las direcciones regionales o gerencias regionales y informados, en este caso, a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA del Ministerio de Salud, en este caso, donde esta entidad pública estará viendo las alternativas de gestión, primeramente considerando la adecuada valorización y la disposición final de dichos residuos sólidos. El artículo 57 menciona sobre la aplicación de la legislación laboral de seguridad del trabajo en el diseño e implementación, que todos los servicios de residuos sólidos deben considerar las disposiciones vigentes en materia laboral de salud y seguridad en el trabajo, a efecto de resguardar los derechos e integridad de las personas involucradas. El personal vinculado en el manejo de los residuos sólidos deben contar con las medidas de protección necesaria, como son primeramente capacitación que tienen que tener todos los que están involucrados en el tema del manejo de los residuos sólidos, equipos principalmente, vestimenta y todo lo que corresponde a los equipos de protección personal, las instalaciones sanitarias, los seguros complementarios de trabajo en el riesgo, en este caso que pueda tener cualquier por riesgos ocupacionales, y las vacunas que fueran necesarias que todo personal debe tener, en este caso en el tema de su actividad en el día a día cuando están manejando los residuos sólidos. El tratamiento de los residuos sólidos no municipales podrán recibir tratamiento previo al proceso de la valorización o disposición final según corresponda. El tratamiento de los residuos sólidos será realizado mediante procesos establecidos, en este caso en el artículo 62 del presente reglamento, y las normas específicas que aprueben las autoridades competentes. Queda prohibida la quema de los residuos sólidos. Esto hay que entender que totalmente prohibido la quema o lo que corresponde en algunos casos el enterramiento que a veces producen cada establecimiento pequeño o en este caso cada entidad privada, que a veces son eliminados irresponsablemente en áreas cercanas a nuestras ciudades o localidades. El artículo 44 sobre la prohibición de disposición final de los residuos en lugares no autorizados. Está prohibido en este caso el abandono o el vertir o disponer los residuos sólidos en lugares no autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. Hay que tener en cuenta que ya nosotros como entidad, tanto pública como son en el sector salud, los que generalmente manejamos los residuos sólidos no municipales, o la entidad privada, está totalmente prohibido. Ya no podemos eliminar o disponer en lugares no autorizados. Los lugares de disposición final de los residuos sólidos inapropiados identificados como los botaderos deben ser clausurados por la autoridad, en este caso municipal, provincial, en coordinación con la municipalidad distrital respectivamente. Actualmente hay una política del MINAM donde ya se viene implementando con la construcción de los rellenos sanitarios en muchas regiones de nuestro país. Actualmente ya se cuenta con varios presupuestos para que los municipios
las municipalidades provinciales estén en la obligación también de sumar a lo que viene a ser la construcción de dichos rellenos sanitarios a nivel de la jurisdicción de las regiones en nuestro país. El artículo 62 sobre los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de los residuos sólidos. Los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de los residuos sólidos a cargo de las empresas operadoras de residuos sólidos se realizan fuera de las instalaciones del generador, en infraestructuras de valorización, disposición final u otras infraestructuras de los residuos sólidos debidamente autorizados para cada fin. Asimismo, dichos procesos, métodos o técnicas pueden ser realizados por el generador dentro de las instalaciones, siempre que previamente están contemplados dentro de su instrumento de gestión ambiental, los famosos IGA. Este supuesto de generadores no requiere contar con el registro de las empresas operadoras de los residuos sólidos. El tratamiento de los residuos sólidos deben regirse a normas emitidas por la autoridad competente, en este caso, de acuerdo a las características de los residuos sólidos. Los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de los residuos sólidos son primeramente la solidificación. Es el proceso que permite la integración de los residuos sólidos peligrosos para generar un material sólido de alta capacidad estructural. La neutralización es el proceso que permite ajustar el pH de una sustancia química corrosiva a niveles de neutralidad. La incineración es el proceso que permite anular las características de peligrosidad del residuo original y reducir el volumen, para cual se debe contar con una cámara primaria que permite generar una temperatura entre 650 a 850 grados centígrados y una cámara secundaria no menor a 1200 grados centígrados y un sistema de lavado y filtrado de gases que permite generar al último un residuo sólido, digamos, no peligroso o un residuo sólido común de todo el proceso generado al momento que nosotros hemos hecho digamos, el proceso o hemos cumplido con el proceso de eliminar la peligrosidad de dicho residuo sólido original. La pirrólisis, proceso térmico que con déficit de oxígeno transforma los materiales orgánicos peligrosos en componentes gaseosos que se condensan formando un compuesto de alquitrán y aceites que, además de generar un residuo sólido de carbón fijo y o ceniza. Entonces, la pirrólisis es el proceso prácticamente que transforma cualquier material orgánico peligroso en componente gaseoso, y esto justamente se puede generar, al último genera lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos de carbón fijo y ceniza. Tenemos la esterilización por autoclave, este proceso que nosotros como encargados de repente de áreas que estamos manejando, como son las unidades de laboratorio, que son por ejemplo las unidades donde generamos la mayor cantidad de residuos sólidos biocontaminados, es el proceso que se utiliza el vapor saturado en una cámara dentro del cual se someten los residuos sólidos a través de altas temperaturas con la finalidad de destruir los agentes patógenos. La esterilización es lo más básico que nosotros podemos realizar en cada unidad de laboratorio o en cada unidad que nosotros estemos generando, principalmente la alta concentración de residuos con presencia de agentes patógenos. Hay que tener en cuenta que prácticamente el personal de las empresas operadoras o de los servicios que a veces hacen las limpiezas en los diferentes nosocomios o centros de hospitalización o hospitales grandes, a veces desconocen el riesgo que están contrayendo al momento de repente de tener un mal manejo de dichos residuos. Es por eso que toda entidad donde tenemos la mayor cantidad o la mayor concentración, que son por ejemplo las zonas de laboratorio, las zonas de emergencia o las zonas donde nosotros estamos realizando el mayor proceso y hay mayor, digamos, generación de contaminación con gérmenes altamente patógenos, nosotros tenemos que
realizar nuestra esterilización por autoclave, que es lo más común y simple que podemos realizar. La fase de pretratamiento, que consiste en una trituración, mezcla y dosificación de producción de combustible derivado de los residuos sólidos para posterior valorización energética por coprocesamiento o coincineración y otras operaciones establecidas por las autoridades competentes. Hay que tener en cuenta que adicionalmente a las obligaciones antes señaladas, los generadores de residuos sólidos no municipales que cuenten con los instrumentos de gestión ambiental también son responsables de presentar, en este caso, la declaración anual de minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales, también denominada declaración anual de los manejos de residuos sólidos a través del sistema de generación de residuos sólidos, que es comúnmente llamado como el CIGERSOL, que es el Ministerio del Ambiente, la entidad responsable de ir viendo la consolidación a nivel de país. Presentar el manifiesto del manejo de los residuos sólidos, en este caso al CIGERSOL, asegurar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos mediante seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos. Incluir el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos dentro de los instrumentos de gestión ambiental, el cual debe considerar primeramente las estrategias, las acciones orientadas a la prevención, a la minimización y a la valorización de dichos residuos sólidos. Hay que considerar previamente que estos instrumentos de gestión ambiental, los cambios que impliquen aprovechamiento del material descartable, justamente actualmente se están viendo el tema que dichos materiales que a veces pueden ser el tema de la valorización, que es un tema fundamental para que nosotros a través de lo que viene a ser actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme al decreto legislativo, en este caso las 1278 y el presente reglamento. El artículo 57 sobre las características de los manifiestos de los residuos sólidos peligrosos. Esto consta primeramente de un original color verde para que es en este caso el generador o el establecimiento donde se genera dicho residuo sólido, que puede ser un establecimiento público o un establecimiento privado. Una copia de color blanco que viene a ser para la empresa operadora de residuos sólidos de transporte y una copia de color amarillo para las infraestructuras de los residuos sólidos o de exportación. En este caso son para los responsables de lo que vienen a ser los rellenos de seguridad que generalmente tenemos que, o las empresas operadoras realizan la disposición final. El artículo 58 menciona sobre la devolución de los manifiestos de los residuos sólidos al generador. Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la recepción de los residuos sólidos, las empresas operadoras de residuos sólidos deben devolver el manifiesto de los residuos sólidos debidamente firmado al generador, es decir, a las entidades públicas o a las actividades privadas. De no cumplir con dicha obligación, el generador informará, en este caso, a su entidad de fiscalización ambiental para que adopte las acciones que correspondan en el marco de su competencia. Entonces, todas las empresas operadoras tienen la obligación en el periodo en 15 días calendarios de entregar, en este caso, los manifiestos debidamente firmados para que se lleve, digamos, para que se pueda elevar la información a lo que corresponde, en este caso, al CIGERSOL, que es el que consolida o la entidad, el MINAN, entidad que va consolidando, sistematizando toda la información de generación de residuos sólidos. El artículo 59 sobre el transporte de los residuos sólidos peligrosos no municipales. El servicio de transporte de los residuos sólidos no municipales debe realizarse a través de una empresa operadora de residuos sólidos de acuerdo a la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la normativa municipal, provincial cuando corresponda. Entonces, esto es fundamental que de todas maneras tenga conocimiento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver el desplazamiento que realizan las empresas operadoras
al momento de disponer, digamos, o desplazarse para la disposición de dichos residuos sólidos no municipales. El artículo 134 sobre las multas coercitivas en el ejercicio de la función de la supervisión, fiscalización y sanción a cargo del organismo de la UEFA. Ante el incumplimiento de las medidas administrativas dictadas en el ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, corresponde aplicar una multa coercitiva automática proporcional a la impuesta, en cada caso no menor de una UIT ni mayor a 100 UIT, la cual debe ser pagada en el plazo de 5 días. En caso de persistir el incumplimiento, se impondrá una nueva multa coercitiva duplicando sucesiva e ilimitando el monto de la última multa coercitiva hasta que se cumpla con la medida ordenada conforme a lo establecido en la Ley 29.325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y la Ley número 28.611, Ley General del Ambiente. Entonces, en este caso hay que tener bien en claro la función que cumple, en este caso la UEFA, para el tema de lo que viene a ser las sanciones correspondientes. El artículo 135 en relación a las infracciones, sin perjuicio de la perspectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de construcción de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de la competencia sectorial, el órgano fiscalizador ambiental, la UEFA, o las entidades fiscalizadoras ambientales del ámbito nacional y regional aplican supletoriamente las siguientes tipificaciones de infracciones y escalas de sanciones. Tenemos la infracción, tenemos por ejemplo la 1.25, donde no aseguran el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos sólidos que generan conforme a las medidas establecidas en el decreto legislativo número 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. La base legal es el artículo 30 y el literal B del artículo 5 y los artículos literales D e I del artículo 55 del decreto legislativo 1278. La calificación de la gravedad es muy grave y la sanción es hasta 1500 UIT. Realizar la segregación de residuos sólidos en donde se realiza su disposición final. Artículo 30 y 33 del decreto legislativo número 1278 es una calificación de gravedad muy grave y la sanción es hasta 1500 UIT. Tenemos la infracción más común que a veces vemos y que es necesario que muchos entes responsables de lo que viene a ser el tema de fiscalización ambiental o organismos o las mismas direcciones regionales de salud, es la infracción de abandonar, verter y o disponer de los residuos sólidos en lugares no autorizados por la autoridad competente o prohibida por normativa vigente. En este caso, la base legal es el artículo 30, 44 y el literal I del artículo 55 del decreto legislativo número 1278. La calificación de la gravedad de la infracción es muy grave y la sanción es hasta 1500 UITs. La infracción de no implementar medidas de restauración y o rehabilitación y o reparación y o compensación en áreas degradadas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos no municipales producto de su actividad. Tenemos en el segundo párrafo del artículo 55 del mencionado decreto legislativo 1278 la calificación de muy grave y es hasta 1500 UIT la sanción correspondiente. En relación sobre los instrumentos de gestión ambiental, este es un tema que debemos tener bien claro. Primeramente, hay que aprovechar el material de descarte proveniente de las actividades productivas o realizar el coprocesamiento sin haber modificado previamente el instrumento de gestión ambiental aprobado.
El artículo 10 del decreto legislativo 1278 es una falta muy grave y la sanción está 1000 UIT. No presentar los planes de minimización y manejo de los residuos sólidos a la autoridad competente cuando corresponda la modificación o actualización de sus instrumentos de gestión ambiental. El artículo 10, literal G, del artículo 55 y quinta disposición complementaria transitoria del decreto legislativo número 1278, la falta es grave y la sanción es hasta 1000 UIT. No establecer en el instrumento de gestión ambiental, los SIGAS, alternativas de gestión para la adecuada valorización y o disposición final de los residuos sólidos cuando los generadores de los residuos sólidos no municipales se encuentran ubicados en zonas en las cuales no existe infraestructura autorizada y o empresa operadora de residuos sólidos. El literal es J del artículo 55 del decreto legislativo número 1278. La calificación de la gravedad, en este caso de la infracción, es grave y la sanción es hasta 1000 UIT. Contar con infraestructura de disposición final dentro de las instalaciones extractivas, productivas o de servicios, en este caso, o lote del titular del proyecto sin haber modificado previamente los instrumentos de gestión ambiental. El artículo 43 del decreto legislativo 268, la infracción es grave y la sanción es hasta 1000 UIT. En relación a lo que corresponde a las empresas operadoras, esto es lo que tenemos a veces muchos problemas en muchos sectores públicos y privados. Tenemos, por ejemplo, el operar sin estar inscrito en el registro administrativo del MINAN. Todas las empresas que brinden el servicio tienen que tener una resolución directoral del Ministerio Nacional del Ambiente, del Ministerio del Ambiente, en lo que dice, en este caso, la autorización para que pueda operar una empresa operadora de residuos sólidos. Y en este caso la sanción es grave, la infracción es grave y la sanción es hasta 100 UIT. El no suscribir manifiestos de residuos sólidos. Tenemos en el literal F del artículo 61 del decreto legislativo, la infracción es leve y la sanción es hasta 30 UIT. El no contar con un plan de contingencia frente a accidentes. El artículo K del artículo 61 del decreto legislativo número 1278, la infracción es grave y la sanción es hasta 100 UIT. El no contar con póliza de seguros que cubran los daños materiales y ambientales a terceros derivados del manejo y gestión de los residuos sólidos, el artículo 62 del decreto legislativo número 1278, la infracción es grave y la sanción es hasta 100 UIT. Tenemos el abandonar, el vertir o disponer los residuos sólidos en lugares no autorizados, competentes o prohibidos por la normatividad vigente, el artículo 44 del mencionado decreto legislativo 1278. La infracción es muy grave y la sanción es hasta 650 UIT. Entonces, amigos, estamos viendo que las empresas operadoras o las entidades generadoras públicas o privadas que a veces abandonan o verten o eliminan o disponen los residuos sólidos en lugares no autorizados por la autoridad competente, la sanción en este caso es hasta 650 UIT. Las disposiciones complementarias. Esto hay que tener en cuenta en lo que viene a ser las disposiciones complementarias. La disposición complementaria cuarta, plan de manejo de residuos sólidos. Para el caso de los planes de los residuos sólidos que a la entrada vigente del presente reglamento no formen parte de los instrumentos de gestión ambiental, los IGAS, la autoridad competente considerará el último plan de manejo de los residuos sólidos presentados por el generador no municipal, es decir, por cualquier entidad públicas o privadas
que tengan que ver con, digamos, la generación de dichos residuos no municipales, no siendo necesaria la presentación anual de los mismos. El plan de minimización y manejo de los residuos sólidos no municipales podrá ser incorporados al instrumento de gestión ambiental cuando se modifique dicho plan, cuando se modifique o se actualice dicho instrumento de la gestión ambiental por parte de las entidades públicas o privadas. En la disposición complementaria quinta, mencionan que las normas sectoriales que regulan la gestión de los residuos sólidos, las autoridades competentes aplican el presente reglamento como norma general, el mismo que puede ser desarrollado de acuerdo a la naturaleza de las actividades bajo su competencia. Las autoridades sectoriales que hayan aprobado las normas sobre materia deben adecuarlas a la dispuesto en el reglamento en un plazo máximo de 180 días calendarios a partir de la vigencia del decreto supremo. Entonces acá, amigos, todas las entidades responsables al tema tienen que, al menos en el sector salud, tienen que de una vez ir viendo la regulación por parte de los instrumentos de gestión ambiental por parte de las entidades públicas o privadas. En lo que viene a ser la sexta disposición tenemos la aprobación de los formatos. El MINAN, a través de la Dirección General de Residuos Sólidos, previa coordinación con los sectores competentes en caso correspondan, en un plazo no mayor de 60 días hábiles, contados desde la entrada de vigencia del presente reglamento, aprueba los formatos para la declaración anual de minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales, para lo que viene a ser el tema de los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, para el informe de operador de residuos sólidos y para el registro autoritativo, en este caso por parte de lo que genera, en este caso, el tema del MINAM. Asimismo, el plazo señalado en el primer párrafo de la presente disposición, el MINAM es que aprueba el contenido mínimo del plan de minimización y manejo de los residuos sólidos. En la disposición final 7, donde los procesos de tratamiento de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Para que aquellos centros de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo que realicen los procesos de tratamiento de sus residuos previo a su disposición final, que se rigen bajo las normas del sector salud. En las disposiciones complementarias transitorias, el CIGERSOL es tanto simplemente el CIGERSOL para la información no municipal. El generador de residuos sólidos no municipales deberá presentar a la autoridad competente, en este caso a los diferentes sectores salud, tanto las direcciones regionales o las gerencias regionales, el formato digital con copia a su entidad de fiscalización ambiental correspondiente. Debe de ser el caso los manifiestos de residuos sólidos peligrosos y la declaración anual sobre minimización y gestión de los residuos sólidos municipales. Las empresas operadoras deben presentar al MINAN el informe de operador de acuerdo al formulario que se apruebe en la versión impresa y digitalizada, en este caso de la resolución directoral, el mismo que se directoral del MINAN, que será remitido a la entidad fiscalizadora correspondiente. Las autoridades competentes están obligadas a consolidar, o sea, tenemos la obligación, todos los del sector responsable, como es el tema de salud, de consolidar y remitir la información sistematizada de las declaraciones anuales de minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales al MINAM el último día del mes de junio de cada año. Para tal efecto, las autoridades comunicarán al MINAM, el órgano responsable de cumplir dicha obligación, en un plazo de 10 días hábiles contados en lo que viene a ser la entrada de vigencia del presente reglamento. En relación a la tercera disposición complementaria, tenemos que las empresas prestadoras de residuos sólidos y las empresas comercializadoras de residuos sólidos que se encuentran registradas en la DIGESA a la entrada de vigencia del presente reglamento mantendrá su inscripción
en las que se fue otorgada una vez culminada la vigencia de dicha resolución donde autoriza a las empresas prestadoras o comercializadoras deberán iniciar un nuevo trámite en lo que viene a ser la inscripción del registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos sólidos ante el Ministerio del Ambiente. En caso requiera realizar un cambio en su registro o requieran ampliación de los servicios, deberán solicitar su inscripción, en este caso, al Ministerio del Ambiente. La declaración de los manejos de los residuos sólidos. Esto es un documento técnico administrativo de carácter de declaración jurada por el generador de residuos sólidos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos sólidos que están bajo su responsabilidad. Describe las actividades de minimización de la generación de residuos sólidos, así como el sistema de manejo de los residuos sólidos de las empresas o instituciones generadoras, y comprende las características de los residuos sólidos en términos de cantidad, peligrosidad, operaciones y procesos ejecutados, la modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios correspondientes. El generador de los residuos sólidos no municipales debe reportar una declaración anual sobre la minimización y generación de residuos sólidos municipales, es decir, las empresas públicas o privadas tienen que informar o declarar anualmente sobre la minimización y gestión de los residuos sólidos municipales, sobre el manejo de lo que es en este caso los residuos sólidos correspondiente a un año anterior durante los 15 primeros días del mes de abril, a través de lo que viene a ser el sistema de gestión de residuos sólidos SIGERSOL del Ministerio del Ambiente. Dicho documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada está suscrito por el generador de residuos sólidos no municipales, mediante el cual declara cómo se ha manejado el tema de bajo su responsabilidad todo lo que compete al tema de los residuos sólidos. Describe las actividades de minimización, así como el sistema del manejo de los residuos de empresas o instituciones generadoras, y corresponde a las características de sus residuos en términos de cantidad, peligrosidad, operaciones y procesos ejecutados, la modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios correspondientes. En relación a la declaración de los manejos, debe ser entonces una información durante los 15 primeros días del mes de abril. En relación a la gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos y servicios médicos de apoyo, vamos un poco a ver el tema de algunas definiciones operacionales, la finalidad, el ámbito de la aplicación, la base legal en que consiste, el ámbito de lo que viene a ser también el tema de la clasificación propiamente dicha de los residuos sólidos. Tenemos que los residuos sólidos de establecimientos, centros médicos de apoyo, como también lo señala la normativa la 144, la que viene a ser centros de investigación u otros, son aquellos residuos sólidos en los procesos y las actividades para la atención e investigación médica de establecimientos de salud, como son los hospitales, las clínicas, los centros de salud, los puestos de salud, los laboratorios clínicos, los consultorios privados u otros afines. Algunos de estos residuos se caracterizan por estar contaminados por agentes infecciosos o que puedan contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro, tales como por ejemplo tenemos las agujas hipodérmicas, las gasas, los algodones, los medios de cultivo que generalmente realizamos en laboratorio, los órganos patológicos que también a veces se extrae para los estudios correspondientes, los restos de comida, los papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. La gestión integral de los residuos sólidos. Toda actividad de planificación, coordinación, concentración, diseño, aplicación y evaluación
de políticas, estrategias y programas de aplicación apropiados para el manejo de los residuos sólidos. El generador de los residuos sólidos viene a ser la persona natural o jurídica que a razón de sus actividades genera de residuos sólidos como fabricante, importador, distribuidor, comerciante u usuario. También se considera el generador de los residuos sólidos peligrosos cuando se desea no identificar al generador real, y los gobiernos municipales, a partir de las autoridades de recolección, en este caso en el presente norma, son los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. El manejo de los residuos sólidos viene a ser... Buenos días, pasemos. El manejo de los residuos sólidos viene a ser que toda actividad técnica operativa de los residuos sólidos que involucren, en este caso, desde la manipulación, esto es prácticamente desde la segregación, desde el acondicionamiento, desde la segregación, el transporte, en este caso, la disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizados desde la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos. Los establecimientos de salud, en este caso, son todas aquellas que realizan la atención de salud con afines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidas a mantener o establecer el estado de salud de las personas bajo el régimen ambulatorio o de internamiento. De acuerdo, en este caso, al nivel del establecimiento de salud, es donde vamos a ver prácticamente la mayor generación, en este caso ya los de mayor nivel, en relación a la cantidad, a la peligrosidad en lo que se está generando el tema de los residuos sólidos no municipales o residuos sólidos peligrosos. El tema de la segregación prácticamente es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Prácticamente la segregación es nosotros que realizamos desde nuestra actividad. O sea, desde que nosotros realizamos la actividad en el día a día, de cómo vamos separando prácticamente desde nuestra atención en cada unidad o en cada área que estamos laborando, es prácticamente que vamos agrupando de acuerdo a lo que se ha generado en nuestra área respectiva en relación a los residuos sólidos. El transporte interno, que prácticamente lo realiza los servicios o las empresas a veces operadoras, que consiste en trasladar todos los residuos sólidos al almacenamiento intermedio o central que están dentro de cada unidad de nuestros servicios, como son establecimientos de salud, públicos o privados, o según sea el caso, considerando acá la frecuencia de recojo de los residuos sólidos establecidos en cada vehículo, utilizando vehículos apropiados, en este caso, que son los coches o contenedores o tachos con ruedas preferentemente que tengan o sean tapados herméticamente o hermetizados, o sea que permitan dar la seguridad que nosotros al momento de hacer dicho desplazamiento aseguren que no haya una contaminación de otras áreas. En relación a la valorización, viene a ser cualquier operación cuyo objetivo, en este caso, sea que el residuo, uno o varios materiales que lo componen, sean reaprovechados y sirva una finalidad de utilizar o sustituir otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética. Hay que tener en cuenta que prácticamente con la nueva normativa que tenemos en el sector salud, la 144, ha sido incorporado el tema de la valorización en los residuos que a veces se generan en los diferentes establecimientos públicos y privados. Es darle un valor a los residuos sólidos que puedan ser reaprovechados y que sean útiles, o en este caso al sustituir a otros materiales o recursos que en los procesos productivos. Entonces, esto es la utilidad que le podemos dar a dichos residuos, que son residuos con la finalidad de aprovechar el alto potencial energético, tales
como los procesos de coprocesamiento, el proceso de coincineración, la generación de la energía a base del proceso de biodegradación, el biochar, que es el carbón vegetal que se obtiene de los restos vegetales y residuos de biomasa, entre otros. La valorización material, en este caso también hay que tener en cuenta que constituyen operaciones de valorización material, la reutilización, el reciclado, el compostaje, la recuperación de aceite, la bioconversión, entre otras alternativas que son procesos de una transformación física, química u otras que demuestren la viabilidad técnica, económica y ambiental que podemos dar la utilidad de dichos residuos sólidos que de repente estamos generando en nuestros establecimientos públicos y privados. En relación a los generadores de los residuos sólidos, tenemos por ejemplo las diferentes áreas, las áreas médicas, las áreas de hospitalización, las áreas de servicio médico, y acá están también las áreas de laboratorio, las áreas administrativas o áreas generales. En relación a las áreas médicas, vienen a ser conjuntos de unidades destinadas a la atención directamente del paciente interno o ambulatorio. Las áreas de hospitalización, lo sabemos que son conjuntos de unidades destinadas a la hospitalización del paciente, digamos, internamente dentro del establecimiento, de acuerdo al nivel que estamos de repente elaborando o haciendo nuestra actividad de supervisión o monitoreo. Tenemos las áreas de servicios médicos. Acá también vienen los complementarios al diagnóstico, que son prácticamente los laboratorios, ayudan a la recuperación de la persona. Y por último tenemos las áreas administrativas, donde se encuentran los servicios a veces de alimentación, transportes y cualquier unidad, digamos netamente, que está como parte administrativa en nuestros servicios o establecimientos de salud. En relación a la norma técnica, la 144, que justamente la que tenemos como país, la finalidad en este caso es contribuir a brindar seguridad al personal, al paciente y al visitante. Acá está prácticamente lo que queremos con esta norma, es que toda persona que está laborando, todo paciente o todo visitante que tiene la familia en los establecimientos de salud, médicos públicos, privados o centros de investigación que señalan a la norma, tiene como a nivel nacional, tiene el fin de prevenir, controlar y minimización los riesgos sanitarios y ocupacionales. El objetivo es la prevención y controlar cualquier riesgo ocupacional que se pueda producir al momento que nosotros estamos acudiendo en nuestros establecimientos de salud públicos o privados por la gestión y el manejo inadecuado, en este caso, de dichos residuos sólidos, así como de disminuir el impacto negativo a la salud pública y al ambiente que estos producen. La finalidad entonces, en resumen, es prácticamente disminuir el impacto negativo tanto a la salud, en este caso pública, a nuestro ambiente, no solamente de repente del paciente, sino también del personal que labora en dichos establecimientos, además también de los visitantes que a veces acuden con lo que viene a ser la familia de la persona que está yendo al establecimiento o al área o a la unidad que nosotros estamos acudiendo. Los objetivos prácticamente de la norma es establecer los lineamientos y procedimientos para una gestión y manejo de los residuos sólidos generados en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo, o lo que viene a ser en algunos casos los centros de investigación, de manera integrada, sanitaria y ambientalmente adecuada. Hay que estandarizar, también permite estandarizar las condiciones de seguridad, en este caso al paciente, al personal de salud, a los que realizan la limpieza expuesta a residuos sólidos quien lo genere. Entonces hay que ver el tema que lo que se busca como objetivo de esta norma es que tengamos las condiciones de seguridad a todo ser vivo o a toda persona que está en este caso en contacto directo con dicho generación de lo que vienen a ser los residuos sólidos, en este caso peligrosos o no municipales de acuerdo a la gestión. Tenemos acá el tema del objetivo, la última, la C, brinda alternativas para minimizar la generación de los residuos sólidos peligrosos de los establecimientos, servicios médicos de apoyo y centros de investigación y disminuir el impacto negativo que
ocasionan al ambiente y a la salud de las personas. Tenemos la base legal, Ley General de Salud, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Ley General de Municipalidades y sus modificatorias, la Ley General de Salud en el Trabajo y sus modificatorias, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias, el decreto 1278, que viene a ser el decreto legislativo que aprueba la Ley Gestión de Residuos Sólidos y su modificatoria, el decreto supremo, la 013-2006 SA, que aprueba el reglamento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo y sus modificatorias. Tenemos también la 019-2009, la Ley General del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el decreto supremo la 012-2014, que aprueba el registro único de información sobre los accidentes de trabajo. Tenemos el decreto supremo la 08-2007, que aprueba el reglamento de organización y función del Ministerio de Salud. El decreto supremo la 014-2017, que aprueba el reglamento del reglamento legislativo número 278, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Estamos en la parte base legal, prácticamente que tenemos, y el ámbito de aplicación. Entonces acá, amigo, esta normativa como ministerio, como Estado, como país, prácticamente el ámbito de aplicación es para todas las entidades, tanto establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación públicas y privadas, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, en todas las entidades que haya atención directa con lo que viene a ser el manejo de los pacientes, tanto para lo que viene a ser el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, las clínicas, los consultorios médicos dentales, los veterinarios, los laboratorios y todos los que generen residuos sólidos, en este caso en cualquier atención en lo que viene a ser el servicio de salud. Vamos a entrar a un tema de la clasificación de los residuos sólidos. Esto es algo importante, los residuos sólidos en los establecimientos de salud y servicio médico, por lo que se basen en la naturaleza y el riesgo de asociación, cualquier material, en este caso dentro de lo que se maneja los establecimientos o servicios médicos, tiene que ser considerado como un residuo desde el momento que se rechaza o se usa porque su utilidad o a manejo clínico se consideran acabados. O sea, ya no hay una utilización, y sino que ya queda como, digamos, un material acabado, y solo entonces puede hablarse de un residuo que pueden tener un riesgo asociado. Entonces esto es porque está directamente en contacto con lo que viene a ser la parte, digamos, de la utilidad que se le dio en la parte clínica, tanto en contacto directo con, de repente, agentes o gérmenes altamente concentrados, o con la utilidad que hemos dado en los servicios de establecimientos, centros médicos de apoyo, en las diferentes áreas de nuestra atención que realizamos. Vamos a ver un tema, y acá que yo quisiera la atención, es la clasificación de los residuos sólidos. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Y la importancia de lo que nosotros estamos considerando de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la normativa, la 144 del Ministerio de Salud, de la DIGESA. Prácticamente tenemos una clase A, que vienen a ser los residuos sólidos biocontaminados. Esto hay que entender, prácticamente hay contacto directo con un agente biológico, en este caso, que prácticamente origina, es de color rojo. Entonces prácticamente el símbolo es, vemos acá lo que es prácticamente algo característico de peligrosidad. Tenemos en la clase B los residuos sólidos especiales, que son los radioactivos, color amarillo. Prácticamente bien vemos su símbolo, que también indica peligrosidad. Y tenemos la última clasificación, la clase C, que son los residuos sólidos comunes, que prácticamente son los cartones, papeles, los alimentos, o lo que hemos hecho uso del papel común de repente que utilizamos en nuestras actividades administrativas, y él viene a ser manejado de un color verde, prácticamente el símbolo de lo que viene a ser residuo sólido común. Entonces, que quede bien grabado, el color rojo es biocontaminados, los residuos sólidos especiales prácticamente son los radioactivos, que lo vamos a detallar, y los residuos sólidos comunes son los que generamos en cada área de nuestra labor administrativa. Generamos a veces papel que eliminamos fácilmente, o lo consumimos, desde que prácticamente es algo que no me va a representar de repente concentración de agentes, o
que estén ahí de repente en contacto con agentes biológicos o patógenos en nuestra actividad diaria de nuestras oficinas. Esto un poco para entender bien prácticamente, miren acá el tema de lo que viene a ser los residuos sólidos biocontaminados. Recuerden siempre, biocontaminados es el color rojo. Hay entidades que manejan un biocontaminado con bolsas color negro y el problema es que las empresas prestadoras o empresas operadoras, en este caso actualmente empresas operadoras, o el servicio municipal recoge una bolsa negra como si fuera un residuo común y lamentablemente está haciéndose manejo de un residuo biocontaminado. Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica y científica, en este caso que están contaminados con agentes infecciosos. O sea, hay que entender que un biocontaminado está en contacto con agentes infecciosos que pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entra en contacto o con dichos residuos. Entonces, y no solamente con el paciente, sino con el persona y con el familiar que a veces acude en los diferentes establecimientos que están de repente en nuestra actividad diaria. El símbolo internacional de biocontaminado, vemos cómo es, color rojito. Lo que utilizamos siempre va a estar relacionado a las bolsas de color rojo o a los depósitos también que eliminamos en nuestra atención, como son, y lo vamos a ver, las agujas son de color rojo. Entonces, el color rojo significa el tema de nuestros residuos sólidos biocontaminados. Vamos a ver la textura de la bolsa, la capacidad de la bolsa. Entonces tenemos, dentro de la clasificación de los residuos sólidos biocontaminados, hay diferentes subclasificaciones. Tipo A1 es el tipo de atención al paciente, es el que está directamente en contacto con el paciente. Y acá tenemos prácticamente los residuos biológicos, las excreciones, los exudados que a veces hacemos en las curaciones de los pacientes, el material de desecho proveniente de las salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Eso hay que tener en cuenta. Se incluye cualquier tipo de material que haya sido estado en contacto con paciente en las diferentes salas. En este caso, si ha entrado a lo que viene a ser operaciones o cualquier sala de lo que son las unidades de cuidado intensivo, las famosas UCI, en lo que hay en nuestras actividades, o si vemos el área de repente de laboratorio, que tenemos, como vemos acá, prácticamente la clasificación tipo A2, material biológico, y acá tenemos nuestra actividad que realizamos como profesionales biólogos, o de laboratorio tenemos los cultivos, los inóculos, las muestras biológicas, las vacunas vencidas que vamos a detallar ahorita cómo debemos proceder, o inutilizadas, las muestras contaminadas que nosotros a veces tenemos en nuestra actividad de repente que hemos realizado para ver el diagnóstico de cierto agente o germen, los filtros de áreas altamente contaminadas que hemos visto, las cabinas de bioseguridad biológica o cabinas de seguridad biológica, o cualquier residuo contaminado para estos materiales. Entonces tenemos prácticamente el tema de lo que viene a ser nuestra clasificación tipo A2. El tipo A3 tenemos el tema del manejo de sangre humana y productos derivados. Esto es algo que nosotros a veces realizamos en nuestra actividad para hacer los análisis respectivos o las transfusiones respectivas. Tenemos las bolsas de contenido de sangre humana de pacientes, que es para lo que viene a ser, en este caso, el manejo de lo que es, en este caso, a veces las personas que a veces reciben, digamos, el tema de ciertas unidades de lo que viene a ser la difusión de sangre, las bolsas vencidas de sangre vacías con plazo de utilización vencidas o serología positiva. La serología positiva a enfermedades como son en este caso, tenemos la de mayor riesgo, las hepatitis, PHI u otras que generen de repente peligrosidad a la persona que estaría en algún momento recibiendo una transfusión sanguínea. También se incluyen las muestras de sangre, materiales saturados con sangre fresca. Esto hay que también tener bastante cuidado, a veces materiales saturados, a veces el tema del manejo también que a veces realizamos nosotros en laboratorio, o lo que se hace el tema del manejo de gestantes que tienen de repente grado digamos, con VHI o ciertas enfermedades de transmisión sexual al momento de hacer su manejo de obstétrico correspondiente, los recipientes como mangueras intravenosas, hay que tener mucho cuidado, entonces la clasificación tipo A3. Los tipo A4, en este caso tenemos acá los residuos quirúrgicos y
lo que es en este caso la parte anatomopatológico. Esto hay que tener en cuenta. Lo que corresponde a los desechos patológicos humanos, como son los tejidos, los órganos, a veces que hacemos ciertas biopsias o hacemos a veces ciertas actividades de diagnóstico, las muestras para análisis que nosotros realizamos a veces en nuestra actividad día a día, partes y fluidos corporales que se remueven durante las cirugías y otros. Entonces hay que tener en cuenta todo lo manejado en los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Tenemos acá los residuos A5, que vienen a ser los residuos punzocortantes. Y acá sí, esto es lo que tenemos mucho cuidado, a veces no se dispone adecuadamente, que vienen a ser en este caso los elementos punzocortantes que estuvieron en contacto directo con un paciente o agente infeccioso, y esto incluye cuál sería en este caso nuestras agujas hipodérmicas que realizamos a veces las aplicaciones respectivas. Tenemos las jeringas, los bisturís, los envases de las ampollas que a veces eliminamos inadecuadamente, las placas de cultivo donde tenemos una alta concentración de agentes a veces ahí, y se considera también cualquier objeto punzocortante, en este caso desechado, aun cuando no haya sido usado. Entonces esta subclasificación tipo A5, donde supuestamente está una mayor concentración de ciertos microorganismos que puedan originar riesgo a la salud, principalmente lo que tenemos una mayor concentración de agentes biológicos. También tenemos acá los tipo A6, que son los animales contaminados. A veces no sabemos, y acá es un tema de riesgo que tenemos a veces, que a veces no le damos el valor respectivo, que viene a ser incluyen los cadáveres o partes de los animales inoculados, así como los utilizados en el entrenamiento de cirugías y experimentación, que vienen a ser en este caso los centros antirrábicos o centros especializados expuestos principalmente a microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infectocontagiosas. Sus lechos o residuos que haya incluido con eso. Esos a veces tenemos más que todo las veterinarias o ciertas áreas de investigación donde hacen la aplicación de ciertos hámsteres o animales de lo que viene a ser de laboratorio. Los residuos, la clase B, que es la clasificación de residuos sólidos especiales. Esto sí hay que tener en cuenta, que a veces hay una mala disposición y un mal manejo en ciertas áreas que tenemos en lo que viene a ser el tema de donde se hace, por ejemplo, el tema de lo que es las radiaciones o lo que viene a ser en este caso las famosas quimioterapias. Entonces esto constituye un peligro para la salud, cuyas características son como tales principalmente, son corrosivos, reactivos, inflamables, tóxicos, explosivos y radioactivos. Entonces esto es lo común. Tenemos acá las bolsas amarillas, tenemos su símbolo común característico, y esto generalmente a veces no damos la importancia respectiva en lo que viene a ser su manejo y su disposición final. Tenemos la subclasificación, tenemos tipo B1, que son los residuos químicos peligrosos, y estos comprenden recipientes o materiales contaminados con sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas y reactivas, genotóxicas o mutagénicas, tales como tenemos acá, por ejemplo, el tema de los quimioterapéuticos, en este caso que está relacionado con la quimioterapia, los antineoplásicos, con los manejos para el tema oncológico, los productos químicos no utilizados. Tenemos también acá otros que generalmente a veces se elimina irresponsablemente, que son los plaguicidas, que son fuera de especificaciones, en este caso los solventes. Y un tema que vamos a detallar, el tema del mercurio, a veces que utilizamos fácilmente en nuestros termómetros cuando hay rompimiento en nuestros hogares en forma casual o en nuestra actividad, y las famosas baterías usadas y aceites lubricantes usados. Estos son los residuos químicos peligrosos que tenemos a veces en nuestra actividad y no damos el cuidado respectivo de lo que se nos pueda generar. Hay que entender que son genotóxicos y mutagénicos. O sea, de repente a nosotros no directamente, pero sí nuestros genes al momento, la población en edad fértil puede tener al último alteraciones en su nueva progenie por las alteraciones mutagénicas al momento de procrear. Hay que ver el tipo B2, en este caso, que son los residuos farmacéuticos, lo que nosotros tenemos a veces en nuestras casas,
en nuestro uso diario, que son los medicamentos parcialmente utilizados, que irresponsablemente, por desconocimiento, eliminamos como si fuera un residuo común. Entonces tenemos acá los medicamentos parcialmente utilizados, los vencidos, los contaminados, los desactualizados y los no utilizados. Y esto tiene que tener mucho cuidado en la eliminación. Yo creo que con este curso que estamos realizando vamos a tomar la conciencia que los productos que realmente tenemos en casa, en nuestra actividad, como son los medicamentos que a veces son insignificantes para nosotros, eliminamos como si fuera un residuo común, y esto trae consecuencias negativas de repente a la persona o a nuestro medio. Tenemos los residuos radioactivos, esto lo que justamente hay que tener en cuenta, y esto va con los compuestos materiales radioactivos. Últimamente hubo un robo de un equipamiento que generaba radioactividad por los radioisótopos provenientes del laboratorio de investigación química, los laboratorios de análisis clínico. Las dos características hacen especiales, en este caso, a los residuos radioactivos. Primeramente, son muy peligrosos, de gran peligrosidad. En este caso, las cantidades muy pequeñas pueden originar dosis de radiación peligrosas para la salud humana. Y la duración, esto también hay que tener en cuenta. En este caso, algunos de esos isótopos permanecen emitiendo muchas radiaciones por miles y decenas de miles de años. Este es el riesgo que tenemos a veces por desconocimiento. La vez pasada el robo que hubo era de un instrumento que generaba el tema de radioactividad y era parte de un equipamiento de laboratorio que tenía ciertas áreas. Tenemos los residuos comunes, en este caso la que generamos nosotros, que son las bolsas negras, la que utilizamos en las diferentes actividades, son aquellas que se encuentran en ninguna de las categorías anteriores y no están en contacto con pacientes, se generan generalmente en las oficinas administrativas, en las áreas públicas, en los residuos de limpieza general y en los restos de preparación de alimentos en nuestras actividades como es la cocina. Se clasifican, tenemos C1, C2, C3. Primeramente el C1 son los papeles de la parte administrativa, cartones o cualquier envase, a veces, y estos pueden reciclarse. El C2, en este caso tenemos residuo común C2, son los vidrios, las maderas, en este caso de nuestras oficinas o nuestras actividades en familia, o otros que hayan tenido contacto con pacientes que puedan reciclar. Tipo C3, que son en este caso los restos de preparación de los alimentos de cocina, de la limpieza de los jardines, en este caso orgánico. Miren, el tema de la coloración en residuos comunes es el color negro y prácticamente es lo que diferencian con los demás bolsas que hemos tenido. Dentro de lo que viene a ser los residuos comunes, como ustedes han visto el símbolo, son como si fuera color verde, se consideran los residuos reciclables. Dentro de los residuos sólidos comunes hay residuos sólidos reciclables. Entonces, en este caso tenemos el C1, el C2. ¿Cuál era el C1? Era lo que nosotros generamos, Era los papeles. A ver, atentos acá, los papeles, la parte administrativa, lo que nosotros generamos al momento de repente de hacer todos los informes, formatos. Y el B2 era las maderas, plásticos o metales que nosotros hemos tenido contacto de repente con pacientes que se pueden reciclar. Entonces, lo que queremos decir acá, que en los residuos comunes tenemos los dos tipos de subclasificación, que son C1, que es papel, en este caso papel, cartón, el C2, que son los plásticos, botellas, envases de yogur o objetos, entre otros. Entonces, esto se puede reciclar, reutilizar. Tenemos acá los programas de reciclaje. Actualmente el MINAN está entrando en una política de la reutilización de las 3 S, en las 3 R, reducir, reciclar, reutilizar. Entonces tenemos acá la materia prima y los productos. Prácticamente en este caso, dentro de los productos tenemos los envases de plástico, vidrios, papel y cartón, los envases de metal, productos a veces comestibles, que son realmente lo que en el día a día nos alimentamos. Dentro de la materia prima ya sabemos que son los envases de plástico, polímeros derivados del petróleo. En caso de vidrio son la arena sílice. Tenemos acá en papel y cartón, en este caso proviene como materia prima nuestros árboles. Envases de metal es el fierro y otros metales. Y en lo que utilizamos en nuestros comestibles o en nuestra alimentación el día a día,
tenemos de plantas o a veces de animales como es en nuestra alimentación. Entonces hemos avanzado con lo que viene a ser el tema de la clasificación de nuestros residuos sólidos que tenemos en el día a día. Un poco para que vean por qué la empresa PQC programó este curso taller. Este curso es justamente conocer de cerca más o menos cómo está el manejo de nuestros residuos sólidos. Vamos a ver cómo se maneja los residuos sólidos. A veces las bolsas negras, rojas mezcladas con negras, no hay una adecuada segregación. Miren las bolsas rojas con amarillas, y acá si vemos, las amarillas eran las que tenían radio especiales, muy radioactivos, generalmente originan problemas genotóxicos, mutagénicos en la población. Acá tenemos las jeringas, van en una bolsa sencilla, común, roja, donde tenemos acá las hipodérmicas, las agujas, ¿ves? Y eso podría estar en contacto con cualquiera de nosotros, o cualquier ser humano que hace el servicio o presta el servicio de lo que viene a ser la limpieza. Y lo más penoso, la contaminación directamente por empresas que se dedican a transportar, o los mismos que lo eliminan. ¿En dónde lo eliminan? Cerca a fuentes de agua. Si vemos acá, esto es una fuente de agua. Y estamos interfiriendo con toda la cadena trófica. O sea, prácticamente todo nuestro ciclo de vida prácticamente llegaría a algún momento. Por el MINAN, por la OEFA. Pero esto, lo que nosotros vemos en la región, de repente acá en Lima, lo que sucede es que en Lima no lo ves, digamos, porque todo el mundo está cerca a los diferentes ministerios, pero cuando vamos a las regiones vamos a encontrar muchos problemas, como vamos a ver acá. Esto un poco para ver el contenido de esta parte de lo que nos toca, es la gestión de los residuos sólidos, los grupos más expuestos, la responsabilidad de la financiamiento y qué buscamos de esto. Acá prácticamente un poco para que vean la gestión de los residuos sólidos, es un tema de gerencia. Hay que tener en cuenta que todas las áreas donde nosotros laboramos tiene que haber un responsable que viene a ser el gerente, viene a ser el director, y hay que tener una visión de empresa. Lamentablemente a veces nosotros en la parte más golpeada, que es la parte estatal, a veces el personal no tiene un tema de gerencia, no tiene una proyección. La gerencia, el buen gerente es el que proyecta que lo que tú estás haciendo en tu actividad, involucra primeramente a todo el personal que labora contigo, y acá emite el tema de las responsabilidades para que se sepa y se pueda minimizar el tema del peligro, no solamente al paciente, sino al mismo personal del establecimiento, al acompañante que viene a ser la familia. Eso se lleva a cabo a través de lo que viene a ser responsabilidades en todos los niveles. Tienes la responsable del área de laboratorio, el área de UCI, tienes el responsable de emergencias, o tienes el de gestantes, que son las obstetras, de niños, que son los recién nacidos, que son las enfermeras. Entonces trata de responsabilizar a todo nivel administrativo en el tema de lo que viene a ser la gestión de los residuos sólidos. Entonces acá no es que Salud Ambiental haga la empresa operadora, sino acá es involucrar a todos. Si el laboratorio, de todas maneras, y vamos a ver el rol fundamental de lo que viene a ser el sistema de autoclave que debe realizar el laboratorio para minimizar al mínimo el tema de lo que viene a ser, digamos, los agentes contaminantes biológicos que están en las diferentes muestras, como hemos visto, en lo que corresponde a residuos sólidos peligrosos, bolsas color roja, biocontaminados. Se lleva a cabo el comité de gestión, que justamente es un comité de gestión de manejo de los residuos sólidos, el cual deberá cumplir con las funciones establecidas en la normatividad, que viene a ser en este caso la norma técnica de salud, la 144. Quienes conforman el comité vienen todas las entidades o áreas respectivas de nuestro establecimiento, la implementación de la práctica del plan de minimización o el plan de manejo de residuos sólidos, y la responsabilidad que viene a ser en este caso del director o el gerente de un hospital o de lo que viene a ser en este caso la institución privada donde estemos laborando. En este caso tenemos acá una reunión siempre involucrando a todos los que están en nuestra institución que venimos laborando. ¿Cuáles son los grupos más expuestos? Acá tenemos desde el personal profesional médico, no médico, las enfermeras, los biólogos, las obstetras,
todo o otros profesionales que están laborando en nuestra institución pública o privada, los trabajadores de los servicios médicos de apoyo, que somos nosotros, los biólogos, los tecnólogos o los técnicos de laboratorio, el paciente directamente, el público en general, que también va a veces, y el personal justamente de limpieza, los servicios que a veces tenemos en las diferentes áreas o en las a veces unidades de las diferentes instituciones públicas o privadas. La responsabilidad tenemos a nivel nacional es la DIGESA, a nivel regional las DIRESAS, GERESAS, que están, y a nivel local son los establecimientos y servicios médicos de apoyo públicos y privados que tienen que cumplir todo lo establecido en la norma técnica, en este caso la 144, ya no es 096, la 144-2018. El financiamiento de los residuos sólidos prácticamente es la gestión, es una herramienta acá en este caso. El diagnóstico basal que se debe implementar en este caso en toda institución relacionado a la generación de residuos sólidos debe realizar un diagnóstico basal. Un diagnóstico basal que es la primera herramienta para la programación del financiamiento. Yo tengo que conocer de cerca cuánto me genera el laboratorio, cuánto me genera todas las entidades que laboran en esa institución pública o privada, cuánto me genera en este caso emergencia, cuánto me genera el servicio de laboratorio, cuánto me genera radiología, dental, de repente las zonas de hospitalización en relación al tema de ¿para la qué cosa? Para la programación del financiamiento de toda la gestión y manejo de los residuos sólidos. El plan de manejo de residuos sólidos deberá ser presentado oportunamente y esto debe ir incluido en el plan operacional institucional, el plan operativo institucional y así tener una asignación presupuestal que viene a ser el plan operativo anual para el cumplimiento del plan de gestión de residuos sólidos. Entonces, acuérdense bien, para nosotros tener un presupuesto en nuestra unidad en el tema de residuos sólidos, al menos nosotros debemos implementar un diagnóstico basal. Un diagnóstico basal que como vamos a detallar ahorita para ver cuánto es la generación de los residuos sólidos en las diferentes unidades o áreas que elaboramos en nuestra institución que estamos en este caso sea público o sea privado. ¿Para qué? Para que vayan al plan operativo institucional de nuestro sector. ¿Cuál es la principal preocupación? Lo que viene a ser en este caso las enfermedades de transmisión VIH-Sida y las virus de las hepatitis B o C o en algunos casos otras enfermedades de alto riesgo en nuestra actividad, como son enfermedades que todavía no lo tenemos, por ejemplo el ébola o cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, tenemos acá la mayor preocupación son las lesiones causadas por agujas contaminadas con sangre. Es el mayor riesgo que a veces en forma equivocada manejamos y tenemos a veces o sufrimos cierta, de repente pinchazos o accidentes en forma casual con sangre que de cualquier paciente que tiene de repente estas dos enfermedades de alto riesgo para nosotros. ¿Qué buscamos? Es vigilar y controlar y minimizar los riesgos de accidentes biológicos laborales generados por el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, en especial en el material punzocortante, y disminuir en este caso las infecciones en establecimientos de salud y servicio médico de apoyo a nivel nacional causadas por contacto con los residuos sólidos biocontaminados. Es un poco la gestión positiva justamente, en este caso es la conservación del recurso, el manejo apropiado de las materias primas, la minimización de los residuos sólidos, la política de reciclaje y el manejo de los residuos sólidos traen como sus beneficios principales en la conservación y algunos casos la recuperación de recursos naturales. El reciclaje es en este caso un beneficio directo de buena gestión en lo que constituye la recuperación de recursos a través del reciclaje o la reutilización de los residuos sólidos que pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. La recuperación de áreas son otros de los beneficios, en este caso, de disponer de los residuos sólidos en forma apropiada, un relleno sanitario. Justamente lo que está en una política ahorita del MINAN es la construcción de los rellenos sanitarios, es la opción de recuperar áreas verdes de escaso valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos, como es, por ejemplo, el famoso biogás. Esto, miren, por ejemplo, es una contaminación que se ve en nuestro país, en algunas regiones.
Tenemos que a veces se tira directamente a nuestras fuentes de agua, que son los ríos. Tenemos enfermedades provocadas por vectores, tenemos acá el tema de muchas enfermedades como son las cucarachas, zancudos o insectos molestos a la salud. Tenemos el tema de la contaminación del suelo, lo que estamos viendo ahorita en la foto, la contaminación de las fuentes de agua, que esto va circulando y tenemos digamos, un desplazamiento de altas concentraciones de agentes biológicos, no solamente de repente microbiológicos, sino muchos de ellos de repente que te están desplazando, de repente otros agentes, contaminación atmosférica, el daño paisajístico, justamente ya la gente al ver esto dices, ¿para qué vas a ir a hacer otras actividades de turismo? Y tenemos el daño a la salud mental. La persona es una persona un poco que ve con pena cómo se va perdiendo nuestra naturaleza y la alta contaminación a nivel de nuestras regiones en el Perú. Esto, por ejemplo, a formar un equipo a lograr un buen manejo de los residuos sólidos. Acá tenemos los equipos de los hospitales que están viendo el tema de los residuos sólidos. Es un poco para ver el tema de la nueva norma técnica, justamente que es establecido en el 11, la norma técnica de 144, que es gestión integral y manejo de los residuos sólidos en el servicio médico de apoyo y centro de investigación, que es actualmente la que está en vigencia, ya según no, sino que actualmente como salió el nuevo reglamento de los residuos sólidos, lo que se trató es un poco, también dije, es a entrar al anclaje de lo que venía a ser en este caso el reglamento de residuos sólidos, porque tenía la 096, lo cual por ejemplo no consideraba las empresas operadoras que era destinado por el MINAM. Tenemos el tema de la valorización, que era un tema fundamental, el tema también de los residuos sólidos, el tema de el pretratamiento, como vamos a ver ahorita, de los residuos sólidos, digamos, en este caso los biocontaminados con alta concentración de agentes patógenos. Entonces esto ya entra a traer, por ejemplo, desde el 11 de diciembre de 2018, esta norma ya entra a nivel de todos los, digamos, de todo lo que tenemos que realizar atención médica públicas o privadas, hospitales, centros, laboratorios, para todos, no solamente es para los de salud, sino es para la parte privada. Tenemos los laboratorios, tenemos los de imágenes radiológicas, tenemos los que a veces hay clínicas que hacen hemodiálisis, también los dentales, para todo lo que está en contacto directamente con pacientes expuestos a diferentes gérmenes. Sí, porque he escuchado decir manejo de residuos sanitarios, no sé qué me... Ajá. que solamente era otra norma para... No, es para todo, para todo. O sea, esta norma es para todo, que tiene que ver directamente con atención a paciente, con atención a la salud de una persona. Tenemos acá el tema del contenido, vamos a ver los residuos sólidos, el ámbito de la aplicación y las etapas del manejo de los residuos sólidos. Justamente esta es la parte medular del evento que vamos a estar viendo. Tenemos los residuos sólidos de establecimientos, son aquellos generados en establecimientos, servicios médicos de apoyo, centros médicos y servicios de centros de investigación, se basan en la y sus riesgos asociados al proceso y en actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Cualquier material tiene que considerarse en residuos desde el momento que se rechaza el mismo, que pueden tener riesgo asociado. El riesgo asociado significa que me pueden originar también otros problemas al momento que cualquiera de nosotros, al momento que estamos laborando, puedan tener consecuencias negativas. Por ejemplo, si fuéramos con agentes de repente mutagénicos o que nos puedan tener, vamos a tener problemas con nuestra progenie posteriormente. Tenemos acá la aplicación, ya lo hemos visto, a nivel de todo el país prácticamente. Acá tenemos las etapas. Esto sí es la parte fundamental que ustedes deben tener en cuenta en lo que viene a ser las etapas del manejo de los residuos sólidos. Primeramente, tenemos acá desde el acondicionamiento, cuando estamos laborando en cada unidad. Si estoy en emergencia, ¿dónde voy a acondicionar mis envases para almacenar temporalmente mis residuos sólidos? Si estoy en laboratorio, ¿dónde voy a colocar? Tiene que haber un sitio adecuado para colocar mis tachos o mis envases para lo que viene a ser la eliminación de los residuos sólidos. Tenemos el tema de la segregación. Es prácticamente la unidad básica de la actividad que en el día a día nosotros realizamos. Tenemos que realizar una buena segregación, una buena separación de los residuos que yo estoy generando.
en este caso que cada uno de nosotros estamos generando en cada unidad. Tiene que haber una adecuada segregación. Yo no puedo mezclar de repente lo que he hecho, si estoy en ayuda al diagnóstico, lo del laboratorio, mis cultivos, con de repente con las agujas que hice la obtención de muestras o de repente con el instrumento que utilicé para hacer la obtención de la muestra o del inóculo o cualquier material que he utilizado para hacer mi actividad. Si estoy en emergencia, yo no puedo mezclar mis gasas con mis agujas o mis jeringas porque los otros son instrumentos punzocortantes que causan mayor riesgo a la persona que está atendiendo a lo que viene a ser a nuestra unidad. Entonces tenemos que hacer una adecuada segregación. Tenemos el almacenamiento primario, es prácticamente donde nosotros estamos disponiendo, en este caso, nuestro residuo sólido en cada unidad. Tenemos el almacenamiento intermedio, que prácticamente es un almacenamiento temporal, no es que algo que nosotros, sino temporal de acuerdo a la unidad o unidades cercanas donde nosotros podemos hacer una mayor cantidad de acopio temporal, de una mayor cantidad de acopio temporal que me brinde también seguridad. Acopio temporal que me brinde seguridad. Tenemos acá el tema de recolección y transporte interno. En recolección y transporte interno es prácticamente el tema que nosotros vamos a recolectar de varias áreas o unidades en horarios propicios donde no haya mayor cantidad de afluentes o personas que estén, digamos, visitando nuestros nosocomios o nuestras unidades o nuestras diferentes áreas. El almacenamiento final es la que cuenta, digamos, nuestro hospital, la que cuenta nuestra zona donde estamos laborando. Tenemos el tratamiento. Esto, el tema del tratamiento, sí nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí, el tratamiento lo podemos hacer inmediatamente después de haber generado nuestra actividad, que puede ser de repente en un almacenamiento intermedio. Yo puedo hacer mi tratamiento, que puede ser el manejo de autoclaves, para disminuir la cantidad o concentración de gérmenes altamente patogénicos, para convertirlo, digamos, en un residuo que no origine riesgo a la población que estaría manipulando posteriormente. Y transporte externo, esto sí nosotros tenemos que tener en cuenta, es prácticamente ya la actividad de la empresa operadora de residuos sólidos que se encarga de sacar dicho residuo, de sacar de nuestro servicio, de nuestra actividad, que son en este caso la institución donde venimos laborando, y disponerlo en un relleno de seguridad, en una disposición final. Entonces, hay que tener en cuenta que la disposición final está fuera de la institución que nosotros estamos laborando, son los que tienen los famosos rellenos en este caso, si hablamos de biocontaminados, los rellenos de seguridad. Entonces, esta disposición prácticamente son a veces de empresas privadas que están brindando el servicio para lo que viene a ser nuestra disposición final de nuestro relleno. Y esto es un manejo externo que se da, no se da dentro de la misma institución, un manejo externo. Entonces, primeramente, el acondicionamiento. ¿En qué consiste el acondicionamiento? Esto hay que tenerlo claro. Miren, consiste en la preparación del servicio. Yo justamente hago una preparación o área, en este caso de nuestro establecimiento, servicio médico de apoyo y centros de investigación, de los siguientes materiales. El recipiente que se mencionó justamente en donde voy a colocar mis contenedores, tachos rápidamente rígidos, entre otros. E insumos como son las bolsas, que también se ha mencionado, de acuerdo al tema de pila, digamos, de acuerdo a la clasificación, que pueden ser bolsas rojas, amarillas o bolsas negras, necesarios y adecuados para la recepción o el depósito de diversas de residuos que generen dicho servicio o área. Para realizar el acondicionamiento es necesario tener en cuenta información primeramente del diagnóstico basal. Yo tengo que haber levantado un diagnóstico basal para ver cuánto se genera en las diferentes áreas, para ver cuántas bolsas requiero, cuántos tachos requiero, cada cuánto tiempo se me va a llenar, para ver cómo yo debo planificar mi logística para tener la cantidad de bolsas que yo voy a estar generando, y al mismo tiempo el sistema de la recolección en el horario apropiado y donde haya menor exposición a la población o en este caso al paciente o al familiar que está. ¿Cuáles son los requerimientos para el acondicionamiento? Primeramente, las características de los pacientes, de los recipientes. Primeramente, los recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos de establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo y centros de investigación deben tener las siguientes características.
recipientes con tapa media luna. Este es un tema que nosotros debemos tener con tapa media luna, embudo invertido con pedal para poder aplastar un poco y nos facilita, claro, para poder, o con tapa únicamente para residuos comunes. Entonces, amigos, acá hay que tener en cuenta, generalmente lo que se está buscando es que haya menos contacto directo con lo que viene a ser la manipulación de dicho residuo. Las bolsas de polietileno, según especificaciones técnicas que vamos a ver, más que todo por la textura, por el grosor de la bolsa que debe resistir y por lo que viene a ser la textura. Los recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y pérdidas del contenido. Cuando hablamos de recipientes rígidos, hay que ver nosotros que tenemos que ver esos recipientes que me permitan tener seguridad al momento de colocar y no se me vaya, digamos, a alterar y se pierda la rigidez y por lo tanto el material se esparza. En relación a lo que viene a ser el tema de los que es el acondicionamiento, hay que ver también las características, hay que ver los recipientes rígidos para los residuos punzocortantes biocontaminados deben tener el símbolo para identificar la peloricidad. Es un tema que nosotros debemos tener. Los recipientes rígidos para residuos sólidos punzocortantes. Acá, miren amigos, los recipientes rígidos para en este caso para los punzocortantes, como son las agujas, las hipodérmicas, los químicos citostáxicos deben tener el símbolo que identifique la peloricidad, el cual los establecimientos según corresponda. Y únicamente para ambientes estériles acá, las salas de operaciones, salas de partos, unidades de cuidados intensivos, las UCIs, cuidados intermedios y semejantes se pueden utilizar en recipientes de acero inoxidables según la tapa, según el tipo de recipiente que se realiza. Entonces vamos a dar un pequeño espacio de unos